they were not disloyal. They had their own reasons. I was very... Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Comenzamos en Venezuela con el anuncio de la llamada hora cero que ha hecho la oposición. Las protestas y bloqueos arreciaron hoy en Caracas. A 48 horas de la convocatoria a un paro nacional, se conoció que el oficialismo también prepara una férrea represión. La represión arrecia en Venezuela. Tras la convocatoria de la oposición a un paro cívico nacional para este jueves 20 de julio, la Guardia Nacional Bolivariana respondió con disparos contra un grupo de estudiantes que protestaba en el estadio de Zulia. 5 universitarios resultaron detenidos. Mientras que en Caracas, diversos puntos de la capital estuvieron bloqueados por los manifestantes como preludio a la jornada de protesta de la Mesa de Unidad Democrática. Precisamente, diversos medios de prensa revelaron que la GNB pretende reprimir a los ciudadanos que se sumen a la iniciativa opositora, cuya orden fue comunicada por un comandante a través de la red social Telegram. Según el comunicado, un comandante ordena a sus subalternos afinar la puntería y dar un duro golpe a las ratas escuálidas y traidores de la patria. De otro lado, el presidente Nicolás Maduro presionó a sus funcionarios y empleados públicos a votar por la Asamblea Constituyente mediante el control de nómina. Todas las empresas, todos los trabajadores con la nómina en mano, llamando a uno por uno, esta semana y el día de la votación, a uno por uno. ¿Ya votaste? ¿Ya ejerciste tu derecho al voto? Muy bien. Por lo menos son 4 millones de trabajadores públicos de la administración centralizada y descentralizada. Además, la Asamblea Nacional amaneció rodeada por miembros de la GNB, como consta en estas fotografías. En respuesta, fue colocada la bandera nacional en la fachada de la sede del Legislativo. Bueno, y ayer estábamos comentando que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, había viajado a Cuba, a La Habana, ¿no? Y que se especulaba, sobre todo a raíz de un artículo en el diario Financial Times, que podría estar buscando una solución a la crisis cubana. Tiene un tuit que podría, no sé, indicar que quizás no llegó a esa conversación. Reiteramos, hay que desmontar constituyente para lograr solución negociada, rápida y pacífica en Venezuela. El mundo entero lo está pidiendo. O sea, la clave es la constituyente. Sí, bueno, digamos... Primero, Cuba dijo claramente que el tema de Venezuela no era el principal tema de agenda, que este era un viaje acordado antes de que surgiera la actual crisis y tenía propósitos de integración comercial y turística. Entonces ya estaba bajando un poco, reduciendo la importancia que podía atribuírsele a ese tema dentro de la agenda. En segundo lugar, aquí había 2 supuestos, como mencionábamos ayer, que eran discutibles. Uno, que Cuba quisiera hacer algo respecto a lo que está pasando en Venezuela, hacer algo distinto que apoyar al gobierno de Maduro, claro. ¿Se entiende? Y en segundo lugar, que el gobierno de Maduro le hiciera caso, incluso si esa posibilidad se diera. No era claro ninguno de los 2 supuestos, no era claro que fueran verdad. Y además, como se han dado las cosas, ya creo que desde la perspectiva del gobierno el costo de, digamos, no realizar la constituyente probablemente sería percibido como una derrota dentro de sus propias filas y si hay alguna negociación sería después de la elección, probablemente después de instalada la constituyente. Me parece difícil creer
que salvo una irrupción militar no hay elecciones el 30 de julio. Lo que ha sido considerada como la línea roja, ¿no? Por la raíz de la advertencia de sanciones económicas. Puede ser una alternativa, otra puede ser sanciones a funcionarios, ¿no? De parte de los Estados Unidos hubo una respuesta también del gobierno de Nicolás Maduro. Anunció una revisión profunda de las relaciones con Washington el canciller venezolano. Y dar un duro golpe a las Xenófobo y racista son los calificativos nada diplomáticos lanzados por el canciller de Venezuela, Samuel Moncada, contra la administración de Donald Trump. Un mensaje que ha llegado como respuesta al comunicado lanzado en la víspera por la Casa Blanca, en apoyo al plebiscito opositor del domingo 16 de julio. La República Bolivariana de Venezuela repudia el insólito comunicado publicado por la Casa Blanca el día de ayer, 17 de julio del 2017. Se trata de un documento nunca antes visto, que por su bajo nivel y pésima calidad dificulta la comprensión intelectual de las intenciones del país agresor. La administración Trump amenazó con fuertes y rápidas sanciones económicas si es que el régimen de Nicolás Maduro sigue adelante con la Asamblea Constituyente del próximo 30 de julio. Sobre este asunto, tanto demócratas como republicanos muestran unidad en imponer sanciones a líderes, elementos del ejército o funcionarios que violen los derechos humanos, como una medida de presión para que el gobierno de Maduro cambie. Para Moncada, esta advertencia es una humillación. Nosotros haremos una revisión profunda de las relaciones con el gobierno de los Estados Unidos, porque nosotros no aceptamos humillaciones de nadie. Nunca lo haremos. Respeto sí. Humillaciones, no. El canciller Moncada también reiteró que la constituyente se realizará de todas formas, a pesar de que las encuestas muestran que la mayoría de venezolanos se oponen a la asamblea. Se trata de un documento... Bueno, se habla de dos posibilidades, ¿no? Sanciones económicas y sanciones a funcionarios políticos. Según Reuters, ha trascendido que sería Padrino López, el ministro de Defensa, uno de los que podría ser objeto de estas sanciones. Si son económicas, ¿qué significaría? El dejar de comprar petróleo a Venezuela es el tercer exportador, Venezuela es el tercer proveedor de petróleo de Estados Unidos. Sí, y Estados Unidos compra cuando menos 30% de las exportaciones de petróleo de Venezuela, que es básicamente todo lo que Venezuela exporta. 96% de sus exportaciones son hidrocarburos, fundamentalmente petróleo. A ver, Estados Unidos, hay una vasta literatura sobre los efectos de las sanciones y para casos como este las sanciones no suelen funcionar, de hecho pueden ser contraproducentes y por eso Estados Unidos ni siquiera ha contemplado la posibilidad de dejar de comprar petróleo o sancionar a PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela. Por varias razones, ¿no? La primera es que es un boomerang, o sea, si dejas de importar petróleo de Venezuela, probablemente eso tenga efectos sobre el precio de la gasolina para los consumidores estadounidenses en las estaciones de servicio. En segundo lugar, las sanciones que afectan a la economía en su conjunto suelen afectar a la población más que al régimen. De hecho, hay estudios que indican que, por ejemplo, en casos como el de Irán, las sanciones generaban mercado negro y contrabando de productos que no podían importarse legalmente y que el régimen lo que hacía para garantizar la lealtad, por ejemplo, de las guardias revolucionarias, era concederles el monopolio de estas actividades delictivas, mercado negro y contrabando. Además, en el caso cubano, es más o menos claro que las sanciones, precisamente porque su efecto fundamental es sobre la población, hacen menos probable que haya sectores de la población en capacidad de organizarse y plantear demandas del Estado cuando su supervivencia depende de las transferencias en esas condiciones que reciben del Estado. Entonces, por eso Estados Unidos en décadas recientes básicamente aplica sanciones a individuos y empresas específicas y de preferencia a sus intereses fuera de Venezuela, para que el costo lo pague aquel al cual va dirigida la sanción. Son sanciones más inteligentes, como dice el propio gobierno americano, pero no necesariamente logran su propósito. Efectivas. Habla de Padrino, el ministro de Defensa y también de Diosdado Cabello, pero no se ha confirmado todavía. Y lo último es que Nicolás Maduro ha convocado al Consejo de Defensa Nacional para repudiar la amenaza de Estados Unidos. Escuchemos algo de lo que dijo. Una parcialización grosera, vulgar, asquerosa. La votación de ayer fue un repudio masivo a la propuesta de Asamblea Nacional Constituyente. Instituciones democráticas,
El voto de millones de venezolanos fue una afirmación inequívoca en apoyo a elecciones libres y justas, así como el respeto a la Constitución existente. Fíjense ustedes, dicen que el pueblo de Venezuela, en un proceso electoral del domingo, repudió la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué dice el pueblo de Venezuela en su hogar? ¿Qué dice el pueblo de Venezuela? De una expresión bochornosa, extremista, del gobierno de los Estados Unidos contra nuestro país, el cual no debe tener bajo ningún respeto participación ni opinión en asuntos que solo son del pueblo de Venezuela. Más adelante viene un delicado, muy delicado, extraño párrafo de este comunicado. No, pero no ha sido solo Estados Unidos quien se ha referido a la consulta popular del domingo, ¿no? También ha sido Canadá y resaltando su importancia, ¿no? La Unión Europea y países de América Latina, incluido el nuestro, ¿no? Sí, sin embargo, cuando se habla de sanciones hay que recordar no solo lo que mencioné respecto a los estudios en torno al tema, sino el hecho de que para el régimen cubano todos los problemas de la economía cubana eran producto del bloqueo, que no era tal, del embargo americano, porque Estados Unidos no le impedía a Cuba comerciar con otros países. Pero además era una oportunidad inmejorable para enfundarte en la bandera y apelar al nacionalismo. Entonces, yo tengo serias dudas de que esto vaya a ser eficaz y creo que puede ser contraproducente. La Asamblea Nacional de Venezuela votó hoy para iniciar el proceso de designación de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia desde este viernes 21, un día después del paro cívico nacional de 24 horas convocado por la Mesa Unidad Democrática. Las discrepancias entre el Parlamento venezolano y el Supremo llegaron a su punto más difícil cuando esta entidad disolvió el legislativo en marzo pasado y asumió sus facultades, hecho que provocó rechazo de la comunidad internacional, así como las protestas de la oposición por más de 100 días y la marcha atrás de este tribunal en parte de esa decisión. Para que la Asamblea Nacional convoque inmediatamente para este viernes la sesión para nombrar a los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. En consideración, aprobado Venezuela. Se convoca entonces para este viernes. Hoy en la Asamblea Nacional se votó finalmente el informe final que presentó el diputado Carlos Berrizbeitia y el viernes se procederá a la designación de los nuevos magistrados. Además, un proceso impecable jurídicamente hablando, un proceso que debe contar con el reconocimiento internacional y un proceso que en definitiva nos debe permitir a nosotros lograr ese cambio de renovación de los poderes públicos que tanto estamos esperando. Más de 100 parlamentarios colombianos y chilenos denunciaron al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya, Holanda. La iniciativa, impulsada por el senador colombiano Iván Duque y el diputado chileno Felipe Kast, acusa al mandatario chavista de una serie de violaciones a la legislación internacional de derechos humanos desde el año 2008, cuando ocupaba el cargo de ministro de Relaciones Exteriores. También le imputó los presuntos delitos de asesinato por instigación directa e indirecta, la imposición intencional de condiciones de vida, como la privación de alimentos y medicinas, y así como también deportación y tortura. Venezuela forma parte de la Corte Penal Internacional desde 1998, tras suscribir el Estatuto de Roma. Hay asesinatos selectivos ya demostrados por organizaciones internacionales de derechos humanos contra líderes de la oposición, contra miembros de la prensa. Hay exterminio. Porque el exterminio no solamente es la aniquilación física, es determinar de manera arbitraria las condiciones de vida. Y así se está viendo en muchísimos estados de Venezuela, con líderes de la oposición y sobre todo con aquellos que quieren ejercer cierta independencia crítica, elemental, a la luz de cualquier constitución. Deportación y traslado forzado de personas. Otro crimen internacional que ha venido siendo cometido de manera sistemática y nosotros con la Cancillería del país vecino totalmente indiferentes.
Estamos, más adelante vamos a estar en contacto con Felipe Kast, diputado chileno, quien es también parte de esta lista de parlamentarios que está denunciando ante la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro. ¿Cuáles son, estamos ya con él entonces en contacto, el diputado Kast? Sí, buenas noches. ¿Aló? Sí, ¿qué tal? Ahí lo escuchamos, no lo podemos ver, pero lo escuchamos. ¿Usted me oye? Sí, buenas noches. Ahí estamos, ahora sí. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo está? Buenas noches. Queríamos saber qué impacto esperan ustedes que tenga... Sí, ahora sí. ¿Aló? ¿Aló? ¿Me oye? No, qué lástima. No se oye bien. Le agradecemos al diputado. Vamos a intentar más adelante. El diputado Felipe Kast es uno de los parlamentarios, en su caso es un diputado chileno, que está formando parte de esta lista de más de 100 representantes en Colombia y Chile, que está denunciando a la Corte Penal Internacional el régimen de Maduro. Hay algunos puntos ahora. ¿Qué impacto vamos a intentar más adelante? ¿Cuáles son los cargos por los que puede llegar un caso a la Corte Penal Internacional? Son básicamente tres. Crimen de lesa humanidad, crimen de guerra y genocidio, el peor crimen concebible, el intento de exterminio de un grupo humano. En mi opinión, es discutible que los segundo y tercero, crímenes de guerra y genocidio, se den en Venezuela. De hecho, más que discutible, creo que no se dan. No hay una situación de guerra, no hay un genocidio. El genocidio. Bueno, la definición de Naciones Unidas es muy laxa, pero honestamente bajo ninguna definición, en mi opinión, lo que pasa en Venezuela califica como un genocidio. Pero además, en cuanto a crímenes de lesa humanidad, las denuncias de tortura podrían calificar. Desaparición también. Desapariciones forzadas y tortura podrían calificar como crímenes de lesa humanidad, pero ahí la presunción siempre es que las Cortes Nacionales tienen la prioridad para juzgar esos casos. Y en este caso no se están juzgando. Exactamente. Pero honestamente de la lista de imputaciones yo creo que esa es la única que alguna posibilidad tendría. ¿Pero puede ser un camino de presión para Nicolás Maduro? Honestamente, yo no lo creo, entre otras razones. Primero porque esto demora mucho, este proceso puede demorar mucho, pero en segundo lugar porque los cargos no son verosímiles. Exterminio, apartheid, genocidio. Para poner las cosas en perspectiva, han muerto alrededor de 100 personas en más de 3 meses de protestas. El senador Duque de Colombia, que es uno de los que presenta esta iniciativa, es miembro del partido de Álvaro Uribe, Centro Democrático. Bajo el gobierno de Uribe, por ejemplo, según organizaciones de derechos humanos, hay más de 2 millones de desplazados internos durante su gobierno únicamente. Creo que ya está esperándonos ya el diputado, me parece que ya nos escucha. Diputado Kast, ¿nos oye? Sí, los escucho muy bien. ¿Cómo están ustedes? Qué bueno, muchas gracias por estar acá en TV Perú Mundo. Diputado, usted es parte de este grupo de representantes de Colombia y Chile que está llevando esta denuncia ante la Corte Penal Internacional. Conocemos la situación dramática de Venezuela. ¿Cuáles son los cargos de los cuales ustedes acusan al régimen de Nicolás Maduro y cuáles encajan dentro de la competencia de la Corte? Bueno, primero, muy buenas tardes. Agradecer el contacto. Efectivamente, Nicolás Maduro ha vulnerado desde su gobierno los derechos humanos en forma sistemática. Ya han fallecido más de 100 personas, existen presos políticos, existió un intento de directamente desacreditar al Parlamento, el sistema judicial no funciona. Hay una serie de casos que documentamos en el documento que le entregamos el día de hoy a la Corte Penal Internacional, donde se detallan casos de torturas, casos de presos políticos, y como Venezuela es parte del Estatuto de Roma, es un país miembro activo, una de las facultades que tenemos los parlamentarios de esos países miembros es poder invitar al fiscal de la Corte Penal Internacional a investigar a través de una denuncia a aquellos países que están vulnerando sistemáticamente los derechos humanos. Eso es lo que hemos hecho junto a Iván Duque gestionándolo desde Colombia, yo liderando al grupo de parlamentarios de Chile, y el día de hoy en la mañana se ha hecho ingreso, por lo tanto ya formalmente la Corte Penal Internacional tiene una denuncia contra Nicolás Maduro, que esperamos en unas semanas más
el fiscal nos dé a conocer su impresión y ojalá inicie una investigación formal contra Nicolás Maduro. Eso es lo que muchos quisiéramos viendo la situación en Venezuela. ¿No sería contraproducente una negativa del fiscal? ¿No se exponen a algo así? No, porque el fiscal, más que una negativa, el fiscal no puede obviar estos hechos, sería gravísimo, y la Corte Penal Internacional, si es que hace oídos sordos a esta vulneración sistemática de los derechos humanos, que están muy documentados en cada una de las páginas que están ingresadas, claramente estaría no cumpliendo el Estatuto de Roma. Por lo tanto tenemos la esperanza de que el derecho internacional no esté simplemente de adorno, sino que efectivamente pueda funcionar para defender los derechos humanos. Yo soy parlamentario de Chile. En el pasado en Chile tuvimos una dictadura. La comunidad internacional nos apoyó con mucha fuerza como país. Y hoy día creo que lo mínimo que podemos hacer con nuestros hermanos de Venezuela es justamente lo mismo. Y diputado, habiendo sufrido Chile una dictadura, ¿cuál ha sido la reacción de los parlamentarios en su país? ¿Es una posición multipartidaria esta de denunciar a Nicolás Maduro y su régimen? Efectivamente, tenemos 8 partidos que firmaron esta denuncia, son 43 diputados, 5 senadores de distintos partidos políticos, y desgraciadamente el Partido Comunista y el Partido Socialista no estuvieron dispuestos a firmarla. Esto es una lástima porque los derechos humanos no tienen color político. Son algo que debiéramos abrazar todos, independientes. Aquí no hay dictaduras buenas y malas, dependiendo si son de izquierda o de derecha. Aquí hay valores universales que tenemos que defender. Aquí hay organismos internacionales, como la OEA, que ya ha levantado su voz, y nosotros recurrimos a la Haya porque estamos convencidos de que es una forma concreta de hacer que el derecho internacional no quede en palabras vacías. Diputado, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Lima, en TV Perú Mundo. Muchas gracias a ustedes. Muy buenas noches. Buenas noches. El diputado Felipe Cast, diputado, uno de los diputados que forma parte de ese grupo que ha llegado esta denuncia a la Haya. Y bueno, sí, pues llama la atención, ¿no?, que haya partidos políticos que sufrieron durante la dictadura, pero que no cuestionen una dictadura por ser de izquierda. No, pero en el Partido Socialista chileno sí hay críticos del régimen venezolano. El Partido Comunista es otra historia. Ellos creo que sí son pasibles de esa crítica. Ahora, que tú seas crítico del régimen no quiere decir que tengas que apoyar esto. O sea, francamente no hay genocidio en Venezuela, no hay apartheid en Venezuela, no hay crímenes, bueno, no se acusa de crímenes de guerra. Yo decía, deportación o traslado forzoso de población. Esa acusación formulada por alguien que pertenece al partido de Álvaro Uribe, bajo cuyo gobierno, según organizaciones de derechos humanos, hubo 2.400.000 desplazados internos en Colombia. Claro, pero entonces tampoco Trump podría hablar por sanciones de derechos humanos en Venezuela porque tiene unas buenas relaciones con Arabia Saudita, ¿no? No, pero entonces, es que además no existe el delito tal cual está tipificado en el derecho internacional. Destrucción de una parte de la población, algo que, como hemos escuchado, califica el senador de exterminio, algo estrechamente relacionado con el genocidio. O sea, no hay para medicina, poner las ¿no? cosas, pero eso es otra cosa totalmente distinta, un genocidio. O sea, es un régimen desastroso con una política económica que ha creado carestías, que hace de un país rico, un país con niveles de estándares de vida en algunas áreas, propio de un país muy pobre. Pero eso no es genocidio. Bueno, la definición más general es aniquilación o exterminio sistemático y deliberado de un grupo social por motivos raciales, políticos o religiosos. La definición bajo la cual opera la Corte Penal Internacional es más laxa que esta, que es bastante más rigurosa, pero bajo ninguno de los dos escenarios se da la situación descrita. Nuevamente el tema de muertes por violencia política, 100 en más de 4 meses aproximadamente. Pero podría descartar algunos cargos. En el caso colombiano, bajo el gobierno de Uribe, según la Fiscalía General, hay alrededor de 3.430 casos investigados, algunos ya condenados por los llamados falsos positivos. Gente que, según las Fuerzas Armadas, era, imputada de ser miembro de las FARC, que habían muerto en combate, y eran civiles que no pertenecían a las FARC y que eran asesinados
para que la unidad militar en cuestión dijera, bueno, hemos matado tantos terroristas en combate y eso de alguna manera fuese reconocido en ascensos o algún tipo de compensación. Eso bajo Uribe. Entonces, eso fue peor. O sea, este es un régimen autoritario. Yo en eso estaría de acuerdo. Viola derechos humanos sistemáticamente, en eso estaría de acuerdo. Pero las violaciones de derechos humanos en Colombia bajo el gobierno de Uribe, la parapolítica es otro ejemplo. Claro, pero digamos, la Corte Penal Internacional no va a juzgar la situación. Fueron peores que las de Venezuela y una persona que pertenece al partido de Uribe es el que plantea estos cargos que, repito, en mi opinión, no se sostienen. Pero la Corte no le va a decir no te respondo porque perteneces a un partido político cuyo líder ha cometido este tipo de delitos. ¿No? Pero a mí sí me parece un hecho. Todos pueden ver lo crítico que he sido en este canal respecto al gobierno venezolano, pero hay sectores conservadores en América Latina, para decirlo claramente, que tienen un doble estándar respecto a este tema, incluyendo algunos de los que formulan esta denuncia. Ese era mi punto. Uribe no tiene un récord en derechos humanos particularmente encomiable y sin embargo eso jamás es relevado y gente que pertenece a su partido puede formular este tipo de cargos. Estos cargos son falsos como están formulados. Ahora, entonces, ¿no le ves posibilidades de éxito? Algunos temas como el de la tortura o desapariciones, sí. Esos pueden calificar como crímenes de lesa humanidad. Pero además esto no va a ejercer ninguna presión en lo inmediato sobre el gobierno venezolano. Primero porque cabe la posibilidad de que el fiscal de la Corte Penal Internacional no acepte abrir investigación. Si abre investigación, eso puede tomar años. De ahí determinar si, tras una investigación, formula o no formula cargos. Si decide formular cargos, cosa que no es segura, el proceso también puede tomar años antes de que llegue a una condena. Para tener las cosas en perspectiva, la Corte Penal Internacional debe tener que de 2 a 4 condenas en su haber en más de 10 años. Pero si algún día deja el poder, Nicolás Maduro puede tener una condena y puede ser procesado o capturado por ese proceso. Por esos casos, tal vez. ¿Sí? Ahora, dicho sea de paso, también tiene quienes lo protejan en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, porque incluso si se formularan cargos, hay formas de diferir de manera constante el proceso contra quienes se formulen estos cargos a través de una votación en el Consejo de Seguridad de la ONU. Claro, ahí probablemente Rusia y China no tengan mayoría, pero podrían intentar proteger, sobre todo China, que es el principal acreedor de la deuda pública venezolana. Una pausa y al volver. El Trump Care se estrelló en el Congreso. Además, escándalo de corrupción y acusación de pedofilia remecen una vez más al Vaticano. Los republicanos en Estados Unidos fracasaron en su intento de aprobar una reforma sanitaria que sustituya al llamado Obamacare debido ante toda la falta de unidad en sus propias filas. El presidente Donald Trump manifestó su indignación por el resultado. Con una decepción evidente en el rostro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha lamentado el colapso en el Senado del proyecto de ley que iba a reemplazar Obamacare. Decepcionado, muy decepcionado. No creo que esté muerto, no, pero ciertamente estoy decepcionado. Durante 7 años he escuchado derogar y reemplazar en el Congreso. Y hoy, cuando finalmente tenemos la oportunidad de hacerlo, no aprovechan ello. Durante un almuerzo con miembros del servicio militar en la Casa Blanca, Trump también dijo que al parecer están en la posición de dejar fracasar a Obamacare para que luego los demócratas acudan a ellos. No obstante, para el líder de la minoría demócrata de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, el Trump Care fracasó porque el activismo funcionó y los miembros del Congreso escucharon los efectos que la nueva ley tendría sobre sus constituyentes individuales. Mientras que el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, criticó a sus colegas republicanos.
Los demócratas creemos que finalmente ha llegado el momento de que nuestros colegas republicanos acepten nuestra oferta de trabajar juntos para mejorar el sistema de salud en lugar de sabotearlo. Pero el líder republicano Mitch McConnell considera que esta derrota no significa que deben renunciar a sus planes, ya que ahora deben buscar una manera de aliviar a los Estados Unidos de Obamacare. Esta era una de las mayores promesas de campaña de Donald Trump, pero de momento se ha visto frustrada no solo por el bloque demócrata, sino también por la oposición de algunos senadores del partido de gobierno. Bueno, eran unas principales promesas de campaña, sobre todo que representaba las ideas de los republicanos durante los años de gobierno de Barack Obama. El rechazo a Obamacare los unía, ¿no? O los une, pero no se sabe hasta qué punto los une, porque no logran derogarlo. No los une, porque hay que recordar, hay 52 senadores republicanos. Pueden perder 2, en cuyo caso en una votación podría haber empate, pero el empate quien lo rompe, el vicepresidente Pence, que es constitucionalmente el que preside el Senado. El tema es que para los proyectos de ley que reemplazarían al Obamacare han perdido de 4 a 8 senadores, entonces ninguno de ellos podía ser aprobado. Si pierden 4 ya son minoría, por razones distintas. Algunos, no recuerdo el estado que representa en este momento, pero hay una senadora que considera que la cantidad de personas que perderían su seguro es algo que no podría presentar al electorado como un logro precisamente el día que quiera postular a la reelección. Hay otros, como Rand Paul, que más bien creen que el Estado no tiene derecho a intervenir del modo en que lo hace el Obamacare, por ejemplo, obligando a los ciudadanos a contratar seguro médico. La paradoja es que las decisiones que podrían contentar a los más moderados, que no quieren que se pierdan tantos seguros médicos o que tanta gente pierda su seguro médico, son totalmente contrarias a las concesiones que habría que hacer a gente como Rand Paul, cuya objeción es más bien sobre la filosofía política del asunto, ¿no? Pero además, uno podría decir, no se ponen de acuerdo en una alternativa al Obamacare, pero ni siquiera se ponen de acuerdo en derogar el Obamacare, porque es repeal and replace, o sea, derogar Obamacare y reemplazarlo con un proyecto propio. Bueno, ahora dicen, por lo pronto, vayamos derogando el Obamacare, y hay 3 senadores que han dicho que no están de acuerdo con eso, porque creen que ese periodo de transición generaría tal incertidumbre que probablemente dispararía las primas hasta el momento en que haya un nuevo proyecto que podría, según la propia iniciativa, tomar hasta 2 años. Entonces, la verdad es que la solución más práctica es dejar las cosas como están. No es cierto que el Obamacare sea un desastre. De hecho, hay un dato que da la propia Secretaría de Salud de Estados Unidos, que indica que no se ha dado lo que ellos llamaban, lo que los republicanos llamaban la espiral de la muerte, porque la idea básica era, el modelo está mal diseñado, el modelo del Obamacare, y entonces no hay suficiente gente sana y joven contratando seguro para que el riesgo implícito en el pool de asegurados sea menor y por ende las primas que paguen todos sean más bajas. Y la idea es que si los jóvenes y la gente con mejor estado de salud no contratan seguro y solo contrata gente de la tercera edad o con pobre estado de salud, obviamente ahí eso tendería a subir las primas. Pero si las primas suben, esa gente tampoco va a contratar y menos aún quienes ya no habían contratado estando en un mejor estado de salud o siendo más jóvenes, y entonces cada vez las primas son mayores y la cantidad asegurada es menor. Hay datos del propio Departamento de Salud del gobierno de Trump, habría que aclarar, no del gobierno de Obama, y las proporciones de gente joven y relativamente saludable por un lado y de gente mayor y con problemas de salud por otro que están comprando seguro se han mantenido hasta el presente. Luego entonces ese círculo vicioso de caída en una espiral de la muerte, que es como se le llama en inglés, no se está produciendo. El sombrero de vaquero, eso es un símbolo muy de un sector, una zona de Estados Unidos, y eso fue lo que se puso el presidente Donald Trump
frente a ejecutivos de 50 estados durante la inauguración de la semana titulada Made in America, o hecho en Estados Unidos, cuyo objetivo es proteger a los fabricantes de su país en un gesto algo hostil contra los acuerdos comerciales y prácticas que, según él, han afectado a las compañías de su país. En esta feria comercial de carácter proteccionista, el también presidente se subió a un camión de bomberos, tomó un bate de béisbol, pero lo que no hizo fue dar detalles sobre lo que hará su administración para proteger a los fabricantes nacionales. Sin embargo, aseguró que está trabajando en hacer un campo de juego nivelado para sus mercancías. Y algo que se ha dado que es interesante, que han estado comentando también en los canales estadounidenses, es un editorial del diario Wall Street Journal en que se le dice a Trump que diga toda la verdad sobre Russiagate. Y el que hay que decir bien de quién es el Wall Street Journal y a quién pertenece. Claro, el Wall Street Journal es propiedad de Rupert Murdoch, que es dueño de la cadena Fox, que todavía es una cadena que defiende al gobierno de Trump, aunque en su momento fue crítica. Ahora, Murdoch es un personaje muy conservador, que aún así tuvo diferencias con Trump. Siempre apoya a republicanos, y en el caso de Estados Unidos, en el caso del Reino Unido, salvo, él es australiano de nacionalidad, si no me equivoco. El caso del Reino Unido, salvo donde tiene la cadena Sky News, salvo por la excepción de Blair, apoya a conservadores. El Wall Street Journal es el diario financiero por antonomasia de los Estados Unidos, solo comparable al Financial Times en cuanto a su influencia, digamos, a nivel global. Fue comprado hace unos años por Murdoch. Y claro, el Wall Street Journal es un diario sumamente conservador que no sería en principio hostil a un gobierno conservador como el de Trump. Pero este es el mensaje, los Trump y la verdad. La mejor defensa sobre futuras revelaciones es una transparencia radical. Claro, aquí el tema es que esto no es lo que Trump calificaría de fake news. Estos son quienes deberían apoyar. Y le dice, ya no sigas hablando de fake news, sean transparentes. Sí. No, pero el hecho de que, por ejemplo, en esta conversación del hijo de Trump, cada día salga un nuevo participante de la conversación, ahora creo que solo falta identificar uno de los participantes, deja mucho que desear, ¿no? Un nuevo traspié para la expresidenta argentina Cristina Fernández. El juez Claudio Bonadio, a cargo de la causa Los Sauces, proceso por el que se le imputa a la exmandataria el presunto delito de asociación ilícita, rechazó el pedido de excarcelación del contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, quien fue detenido ayer. Manzanares es acusado de obstruir a la justicia por realizar presuntas maniobras que buscaban entorpecer el congelamiento de las cuentas de la firma Los Sauces, para que Fernández de Kirchner continúe cobrando dinero por el alquiler de los inmuebles. Claro que tenemos pasado. El presidente chino Xi Jinping recibió al líder palestino Mahmoud Abbas, con quien dialogó sobre el proceso de paz en Medio Oriente. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu realiza una visita oficial a Hungría. China está dispuesta en hacer esfuerzos incesantes para promover la paz en Oriente Medio, según anunció hoy su presidente Xi Jinping durante un encuentro en Pekín con el líder palestino Mahmoud Abbas. Como buen amigo, compañero y hermano del pueblo palestino, China espera que Palestina e Israel logren la paz lo antes posible, vivan y trabajen en paz. China hará esfuerzos incansables para ello. Pese a que China ha tenido un rol discreto en los conflictos y la diplomacia de Oriente Medio, Pekín ha enviado constantemente a sus diplomáticos a Israel y a los territorios palestinos para impulsar la pacificación de la región. De otro lado, Benjamín Netanyahu empezó su visita en Budapest y sostuvo una reunión con el primer ministro Viktor Orbán, un polémico político que simpatiza con la derecha radical húngara. En la conferencia de prensa conjunta, el líder europeo señaló que su país tiene tolerancia cero con el antisemitismo. He dicho al primer ministro que la vida judía está pasando por un renacimiento hoy en Hungría y estamos orgullosos de eso. Creemos que esta es una contribución seria a los logros conjuntos de la nación húngara. Netanyahu, por su parte, calificó de importante el apoyo de Orbán, quien aseguró estar del lado del pueblo judío. Este es un mea culpa del líder húngaro por lo que él consideró pecados cometidos por su país durante la Segunda Guerra Mundial y la campaña contra el millonario judío George Soros en las calles de Budapest, ocurrida hace algunos días. La visita de Netanyahu es la primera de un líder israelí desde la caída del comunismo en Hungría en 1989.
Un grupo de adolescentes afganas logró asistir a un concurso de robótica en Washington a pesar de que sus visas habían sido denegadas inicialmente por la política migratoria promovida por el presidente Donald Trump. Un equipo de 6 jóvenes afganas participa desde el lunes en un concurso de robótica en Washington. Lograron llegar a Estados Unidos el sábado luego de que sus solicitudes de visas fueran inicialmente rechazadas. Su presencia y la de otros concursantes estuvo en duda debido a la prohibición de entrada al país a estudiantes originarios de países de mayoría musulmana, una política migratoria que el presidente Donald Trump busca hacer más estricta. Frente a las críticas sobre la ausencia forzada de las 6 jóvenes, el mandatario ordenó revisar las medidas. Estoy muy agradecida con el pueblo estadounidense, con el Congreso estadounidense y especialmente con el presidente Trump. Es por el que estamos aquí. El equipo participa en el First Global Challenge, una competición internacional de 3 días que busca promover la ciencia y la tecnología entre los jóvenes. Porque nuestro país no las tiene, esas facilidades, así que necesitamos usar una forma simple, como una botella de refresco. La usamos para un triciclo, la usamos como buffer, la usamos como algo. Una versión atenuada de los decretos antiinmigratorios de Trump entró en vigor recientemente, restringiendo la entrada a visitantes de 6 países de mayoría musulmana. Al volver, escándalo de desvíos de fondos en el Vaticano y también de abusos sexuales. Además, una joven en minifalda y el impacto que tuvo la imagen en las redes sociales en Arabia Saudita. Un tribunal turco confirmó la orden de prisión para un grupo de activistas pro derechos humanos, entre ellos la directora de Amnistía Internacional en Turquía, Idil Eser. En silencio pero con un mensaje contundente, activistas de Amnistía Internacional en Londres protestaron contra la prisión preventiva dictada contra la directora de la institución en Turquía, Idil Eser, acusada por el gobierno de Erdogan por presuntos nexos con la milicia kurda PKK, considerada terrorista por Ankara. Idil Eser fue detenida el pasado 5 de julio en Estambul, junto a otros 8 colaboradores, 2 de ellos de nacionalidad sueca y alemana. El director de la ONG para Europa y Asia, John Dalhuisen, pidió el apoyo de la comunidad internacional para su liberación. La realidad es que ninguna organización de derechos humanos trabaja segura en la Turquía de hoy. Esta decisión fue un remesón para la comunidad turca de derechos humanos. Necesitamos que haya gente a nivel internacional que esté dispuesta a defenderla. La respuesta fue inmediata. La canciller alemana Angela Merkel exigió la inmediata liberación de su compatriota Peter Stüttner y del activista Idil Eser y condenó la resolución del Poder Judicial turco. El señor Peter Stüttner, activista de derechos humanos alemán, fue detenido junto con otros en un seminario sobre derechos humanos en Turquía. Y la detención preventiva es absolutamente injustificada. Como gobierno alemán lo condenamos y declaramos nuestra solidaridad con él y con todos los demás detenidos. El gobierno alemán hará todo lo que pueda para conseguir su liberación. En la víspera, un grupo de ciudadanos y miembros de Amnistía Internacional en Turquía encabezaron una vigilia e instaron al régimen de Erdogan a cesar la criminalización contra las organizaciones de derechos humanos. El hermano del Papa Benedicto XVI, Monseñor Georg Ratzinger, ha sido vinculado en un caso de abuso de niños en el coro católico de Ratisbona, en Alemania, entre 1945 e inicios de los 90, según la investigación realizada por el abogado Ulrich Weber por encargo de la Iglesia alemana. De acuerdo con el reporte, fueron 547 niños los que sufrieron abusos desde maltrato físico hasta agresiones sexuales, incluyendo violaciones. El abogado de este caso asegura que el hermano del Papa emérito conocía de los abusos sexuales, no se le acusa de haberlos cometido en esa institución, pero que optó por mirar de otro lado porque entonces imperaba una cultura del silencio.
Un tribunal del Vaticano abrió el primer juicio de la era Francisco por presunta corrupción contra 2 exdirigentes del Hospital Infantil de la Santa Sede en Roma por desviación de fondos. El escándalo de desvío de fondos en el Vaticano pronto podría tener a sus responsables. Este martes empezó el juicio contra 2 exfuncionarios del Hospital Infantil Bambino Gesù, que utilizaron casi $500,000 de este centro de salud para renovar el departamento del cardenal Tarcisio Bertone, antiguo número 2 del Vaticano. Los acusados son Giuseppe Profiti y Massimo Spina, expresidente y tesorero de la institución conocida como Hospital del Papa. Entre 2013 y 2014 gastaron $487,000 en las mejoras de la residencia de Bertone, que a diferencia de los funcionarios no ha sido acusado, aunque fue él el principal beneficiario de este desvío de fondos. Pese a ello, Bertone podría acudir como testigo para hablar sobre el tema. Los defensores de los acusados han señalado que la Corte de la Santa Sede no tiene jurisdicción sobre ellos porque el hospital está en Italia y no en Vaticano, y el dinero fue enviado a una compañía afiliada en Londres. No obstante, el Vaticano podría castigarlos con 3 a 5 años de prisión bajo los cargos de conspiración para cometer delito y apropiación indebida de fondos. Los defensores también pidieron que en las próximas audiencias no acudan periodistas. La policía de Riad comenzó a interrogar a la joven que protagonizó un video que causó escándalo en las redes sociales de Arabia Saudita. Las autoridades ordenaron llevar ante la justicia a esta chica por haberse mostrado con un atuendo que calificaron de indecente. Estas imágenes han hecho arder las redes sociales en Arabia Saudí. En ellas se ve a una joven en minifalda y camiseta paseando entre las ruinas de un antiguo fuerte histórico en medio del desierto. Más tarde canta una canción mientras conduce con el pelo y el rostro descubiertos. Pero lo que podría parecer banal en buena parte del mundo es visto como una grave ofensa a la moral en Arabia Saudí, donde, entre una larga lista de prohibiciones, las mujeres no pueden ni conducir ni enseñar su cuerpo y suelen salir a la calle tapadas hasta los ojos. Mientras defensores y detractores del gesto de la joven se han enzarzado en una agria disputa en Internet, el Comité para la Promoción de la Virtud y la Prevención del Vicio ha ordenado que sea identificada y juzgada junto a sus acompañantes. Hace 3 meses, Arabia Saudí entró a formar parte del Comité de Derechos de la Mujer de la ONU. Una pausa y al volver, Netflix marca un récord y sus acciones se disparan. Además, los parisinos vuelven a nadar en el río Sena. El príncipe Guillermo de Inglaterra y su esposa Kate Middleton visitaron un antiguo campo de concentración nazi en Polonia para recordar a las 65.000 víctimas que murieron en ese país durante la Segunda Guerra Mundial. Ambas personalidades se reunieron con los sobrevivientes y vieron lo que queda ahí, una vitrina llena de pares de zapatos pertenecientes a prisioneros del antiguo campo de concentración de Stutthof. También tuvieron un encuentro con el presidente polaco. Su estadía en el país durará 4 días. La plataforma de películas y videos en línea Netflix anunció que ha superado los 100 millones de suscriptores en todo el mundo, una noticia que impulsó al alza sus acciones en la bolsa. Netflix imparable. La plataforma de películas y vídeos en línea ha superado los 100 millones de suscriptores. En el último trimestre sumó 5.200.000 nuevos abonados, pasando de 99 a 104 millones de usuarios. Esos buenos resultados se tradujeron en una subida de sus acciones en Wall Street de cerca de un 11%. La compañía californiana ha achacado a su genial contenido de vídeo en streaming este crecimiento en su número de abonados mayor de lo esperado. En los últimos Emmy, las producciones originales de Netflix lograron 91 nominaciones. La última, lanzada a finales de junio, es Glow. Inspirada en una serie de los 80, cuenta la historia de una actriz en paro en Los Ángeles y su salto a la fama al entrar en el mundo de la lucha. Sorry, what's Glow? Gorgeous ladies of wrestling.
París abrió una zona de nado en el río Sena como parte de un proyecto para limpiar este icónico pero contaminado río. La alcaldesa Anne Hidalgo inauguró oficialmente la iniciativa mientras los veraneantes parisinos se refrescaban en el agua bajo el fuerte sol. Se han instalado 3 pozas, cada una de diferente profundidad, con un sistema de filtración que limpia el agua. La iniciativa es uno de los primeros pasos para hacer que en el río Sena se pueda nadar, un objetivo establecido por París en su intento de acoger los Juegos Olímpicos en el 2024. Seguimos en Francia. El chef francés Régis Marcon presentó lo que describió como una de las tortas de fresas más grandes del mundo en la ruta del Tour de Francia. Esta torta será repartida sin costo entre unos 2.000 asistentes al torneo de ciclismo a su paso por Saint-Bonnet, donde Marcon tiene un restaurante. Para preparar este postre gigante fueron necesarios más de 80 kilos de pasta y otros 80 kilos de fresas. Antes de terminar, se cumplen 15 años de la creación de los conocidos emoticones. Estos símbolos fueron utilizados por primera vez en el 2002. Los famosos emoticones han cumplido ya 15 años. Estos pequeños íconos nacieron un 17 de julio y ahora nos ayudan a tener breves conversaciones e incluso describir alguna expresión o sentimiento. La carita que llora de la risa es el emoji más popular usado en la red social Facebook y WhatsApp, y frecuentemente es utilizado en conversaciones con familiares, amigos o conocidos. El segundo más empleado es el de la carita con corazones, preferido para enamorados. Caritas tristes, rojas de enfado o sorprendidos son otras de las opciones que encontrarás en este extenso listado, que no solo puede expresar emociones, pues también contiene instrumentos, banderas, vehículos de transporte, entre otras cosas. Actualmente, más de 65.000 millones de emoticones son los utilizados a diario en el mundo. Y hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Buenas noches.